La materia es sociología de las instituciones, entonces tenemos que un poco ver de dónde eh, se inicia este estudio o cuál es el anclaje teórico que va a tener la sociología de las instituciones. Obviamente que eh, el marco teórico lo va a dar la sociología como ciencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco los conceptos básicos de la sociología. Profesor, una pregunta. Buenas noches. Buenas Mari. noches, Mari. ¿Usted graba las... ¿Las clases? sí, No. ¿no? ¿Ustedes quieren que la grabe? Perdón, Sí. yo la estoy grabando, Mari, igual, no pasa nada, después la comparto. Y, Bueno. perdón, ¿y con qué permiso? ¿Quién dijo eso? Yo, Tony. ¿Con qué permiso me graban? Lo que está en internet no tiene derecho de autor. Ah, mire usted, bueno, bárbaro. Bueno, graben. Graben o grabo yo, no hay problema. Después le pasamos las regalías, profe. No hay problema, no cobro, no hay problema. Bueno, nada, sí, si quieren las grabo yo, si quieren las graban ustedes, como quieran. Me dan lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, introducciones básicos, perdón, conceptos básicos de la sociología, perdón. Bueno, a ver, la sociología es una disciplina científica que va a tener sus inicios en la civilización occidental, ¿sí? 6, 7 siglos, inclusive antes de la existencia de Cristo, en Grecia, muchos pensadores reflexionan sobre el sentido, ¿sí?, mismo de lo social. En esos momentos, la pregunta es cómo se organiza la sociedad, eh, cuáles son las formas más ideales de convivencia humana, eh, la, es inherente al ser humano la convivencia pacífica, está en el ser humano la naturaleza de esa convivencia pacífica. Bueno, en definitiva y en suma, eh, ¿qué debe hacerse para vivir mejor? Para tener un estado de felicidad constante o búsqueda constante de esa felicidad, ¿no? Eh, y estas preguntas de la condición de lo social viene siempre, o al menos desde que la civilización occidental existe, digamos, es la que primero va a introducir todas estas preguntas que en ese ámbito eh, tenían que ver con quienes pensaban las diferentes civilizaciones, las diferentes sociedades, ¿no? Un poco linkeado con lo filosófico. Obviamente que estas preguntas tuvieron a lo largo de los siglos muchas evoluciones y transformaciones, ¿no? Idas, vueltas, marchas, contramarchas. Eh, en un primer momento estuvo más vinculado o enfocado a cuestiones estrechamente relacionadas con lo político, ¿no? Cómo organizar las sociedades, cómo se organizan plenamente las sociedades. ¿Qué hace que no entremos en conflicto o que sí entremos en conflicto? ¿Cuáles son los focos? ¿Cuáles son las instancias que una sociedad atraviesa para entrar en conflicto con otra, ¿no? ¿Cuáles son los márgenes en donde cada persona debe respetar para una convivencia pacífica? ¿Por qué es mejor una colectividad de individuos que individuos aislados? Bueno, todo esto va a dar cuenta de cómo van avanzando estas sociedades, ¿no? Y en definitiva la civilización. Y nos adentramos y nos posicionamos en la civilización occidental. Una introducción a la sociología tiene justamente un objetivo puntual, que es detenernos en las condiciones de nuestra propia existencia, ¿sí? Digamos, cómo es que nosotros existimos y coexistimos en un determinado momento, en una determinada comunidad. Es decir,
¿Por qué hablamos el idioma que hablamos? ¿Por qué nos vestimos de la determinada manera que nos vestimos? La cultura gastronómica, ¿por qué comemos esto y no lo otro? Y además, sabemos que en otras civilizaciones, a través de nuestro propio conocimiento, también tienen o algún tipo de identificación con nosotros o marcadas diferencias. En definitiva, lo que se trata de plantear a través del estudio sociológico, o la sociología lo que trata de plantear, es de qué forma, de qué manera, quienes integramos una determinada comunidad, vivimos en esa comunidad, cómo nos relacionamos, cuáles son los elementos centrales que hacen que esa comunidad tenga una identidad determinada, cuáles son eh, los ejes en cuanto a columna vertebral de esa comunidad, los usos, ¿sí?, de determinada comunidad. Y aparte, partimos de una base que es definitoria para poder conocernos. Y es que ninguna sociedad es similar a otra. Ni siquiera es idéntica una sociedad a sí misma todos los días, ¿sí? Digamos, nosotros vamos cambiando, modificándonos en cuanto personas que conviven en esa sociedad y en cuanto somos seres humanos complejos que vamos dispersándonos y cumpliendo diferentes roles. De un día para otro, obviamente, hay modificaciones y esas modificaciones tienen que ver con la complejidad de los seres humanos, con las interrelaciones que nosotros tenemos y de la forma también que generamos esos vínculos y esas vinculaciones, ¿no? Grandes o pequeñas estabilidades, ¿sí? Las condiciones por lo social siempre eh, incluyen una pregunta doble, una pregunta acerca de lo que permanece y acerca de lo que cambia. Digamos, las sociedades, las comunidades, constantemente van cambiando y mantienen determinadas condiciones, ¿sí? Esto hace que la complejidad también vaya en torno a las distintas situaciones que las sociedades van generando y que van albergando y dando nacimiento. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿por qué en una sociedad hay ciertas cuestiones que permanecen, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y por qué hay ciertas cuestiones que cambian? ¿Sí? ¿Por qué lo que cambia realmente no es tan importante, ¿sí?, en las sociedades como aquello que permanece? Digamos, esta visión de hay sociedades que tienen una determinada identidad, ¿sí?, rígida, y pueden accesoriamente ir modificando algunas cuestiones, y hay otras que en definitiva van a quedar, ¿sí?, en el tiempo de manera permanente. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Se entiende, perfecto. Muy bien. Bárbaro. Entonces, vamos a empezar a adentrarnos en algunos conceptos, ¿sí?, que son básicos de la sociología para poder comprender, ¿sí?, el desarrollo del estudio de la sociología o de lo sociológico. Si pensamos en cuestiones que cambian, que mutan, ¿sí?, y también que permanecen, tendríamos que empezar a analizar conceptos como el de orden, el de progreso, el de estructura y el de actor. Actor como ser humano
identificado e incluido, integrado en una comunidad. Bien, empecemos por orden y progreso. En la bandera de Brasil, ustedes habrán visto, ¿sí?, que tiene en el un globito, una franja así, que dice orden y progreso. ¿Sí? Orden y progreso. Orden y progreso es una consigna, ¿sí?, típica de una corriente de pensamiento que fue muy rica y muy influyente en las disciplinas a partir de fines del siglo XIX, ¿no? Y esa corriente de pensamiento, ¿sí?, tuvo en nuestra región, en Sudamérica, tuvo una acogida bastante fuerte, una bienvenida bastante fuerte, porque sintetizaba si se quiere, una problemática tradicional que va a plantear la sociología, que es el orden y el progreso. ¿Sí? Si no hay orden, no hay progreso. Y el progreso se puede conseguir con un orden. Digamos, sería como la síntesis de lo que va a plantear esta afirmación, ¿no? Orden y progreso. Incluso uno podría clasificar, ¿sí?, dentro de las corrientes sociológicas, ¿no?, aquellos que están, autores, pensadores, que están más preocupados por la temática del orden, ¿sí?, de la continuidad, de la permanencia, de la estabilidad, y aquellos otros que tienen una mirada, una inquietud más hacia el cambio, hacia la modificación, hacia la transformación, ¿sí? Digamos, pero siempre encuadrándonos entre estas miradas, ¿no? Una continuidad, permanencia, estabilidad, modificación, transformación, cambio, digamos, son todas palabras, son todos conceptos que siempre van a dar vuelta en las lecturas y en los análisis sociológicos. Los primeros que van a hacer hincapié en los condicionantes sociales, ¿cómo se llama la corriente? Corriente, perdón, positivista. Perdón. Con quienes estuvimos en UTN, en la materia esta problemática social contemporánea, creo que lo hemos visto. Los primeros que van a hacer hincapié, ¿sí?, en los condicionantes sociales, en las estructuras, incluso en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de estas estructuras a mediados del siglo pasado, se van a llamar estructuralistas, digamos, esa corriente, ¿sí?, dentro de la sociología, e inclusive también en la antropología, esa corriente que va a estudiar los condicionantes sociales, y ahora vamos a ver de qué se trata esto, se van a denominar estructuralistas, ¿no? Ponen el acento en que las partes de un todo, ¿sí?, tienen significación en la medida en que se relacionan entre sí, ¿sí? Digamos, una sociedad, una comunidad tiene diferentes integrantes. Diferentes integrantes. Nosotros, por ejemplo, ¿no?, diferentes actores con roles distintos, también lo vamos a ir viendo. Y va a estudiar, ¿sí?, esta corriente estructuralista, va a estudiar de qué manera estos actores, estas personas, estos individuos, integrantes de la comunidad, se van a relacionar entre sí, y cómo ese todo, ¿sí?, va a tener una significación en esas personas. Acá hay una pregunta que me hacía Jorge Pérez Parsons. Claro, Jorge, Stalcott Parsons es uno de los estructuralistas.
La consideración de esos elementos en combinación, ¿sí? Combinados, que no son otra cosa que una estructura, son los que inciden para la continuidad de nuestra sociedad. Digamos, podríamos pensar que las sociedades permanecen siempre y cuando los integrantes de esa sociedad convivan, ¿sí? En una misma significación, o las significaciones estructurales centrales, nodulares de esa sociedad, no impliquen demasiados cambios, ¿sí? Entonces, ahí habría una continuidad, ¿sí? En el marco teórico, ¿sí? El marco social de la comunidad. En toda estructura hay diversos factores, ¿sí? Y esos factores están relacionados entre sí, pero a su vez tienen importancia diferente, ¿sí? Entonces tenemos factores primarios o factores centrales y factores secundarios. ¿Sí? En el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya casi en la segunda parte, digamos, un pensador alemán, Carlos Marx, hizo una lectura muy fuerte sobre los factores que tenían que ver dentro de las comunidades, de las sociedades, los factores de producción. ¿Sí? Es decir, si nosotros nos remitimos a lo que decíamos recién, que hay factores que inciden para la continuidad de nuestras sociedades, digamos, y que estos factores están relacionados entre sí, pero con distinto grado de importancia, ¿no? Marx decía que los factores referidos a la producción eran los elementos decisivos a la hora de pensar otros factores. Digamos que los factores de producción dentro de una comunidad eran factores centrales en esta división que hacíamos o que hacemos entre factores primarios y factores secundarios. Y lo que él denominaba relaciones de producción, ¿sí? Es decir, las relaciones que los seres humanos establecen entre sí en el momento de la actividad económica, ¿sí? Principalmente, constituían factores fundantes a la hora de pensar las características de la política, las características del arte, las características propias de la comunidad. Es decir, eh, los factores que van a darle una identidad, según Marx, una identidad fuerte a una comunidad, van a ser los factores de producción, las relaciones que se generen, ¿sí? Entre los seres humanos, los individuos, las personas que integran una determinada comunidad a través de la actividad económica. Marx decía que si uno entiende a la sociedad como una gran estructura, había algunos factores que constituían lo que él denominaba la infraestructura y otros que se llamaban superestructura. Digamos, estos conceptos son centrales en la teoría marxista, ¿no? Estructura, superestructura e infraestructura. Los factores que van a constituir la infraestructura en última instancia, ¿sí? Tienen que ver con aquellos que van a determinar, ¿sí? Que van a determinar el conjunto de relaciones propias dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Es decir, hay una interrelación constante, ¿sí? Una interrelación constante entre la estructura como sociedad y la superestructura y la infraestructura. La infraestructura son aquellos factores individuales que se van a dar en el marco de la relación, ¿sí? En la actividad económica. La superestructura es aquella que va a enmarcar y encuadrar ese tipo de relación, ¿sí? Es decir, si lo graficáramos, sería como un globo, ¿sí? En donde tenemos la estructura que es la sociedad, una superestructura
que es, en el caso de la lectura que hace Marx, las cuestiones económicas, y la infraestructura es aquella que va a relacionar a los seres que integran esa comunidad, a los seres humanos, a las personas que integran esa comunidad, a través de la actividad económica. ¿Se entiende esto? Disculpe, profe, ¿podría Bien. volver a repetir, por favor? Paola habla, buenas noches. Buenas noches. Por favor, ¿puede repetir y dar un ejemplo clave de lo que usted dice, estructura, infraestructura y superestructura, como Bien, para poder perfecto. entenderlo mejor? Buenísimo. Bueno, mira, el tema es así. Estructura es, o la gran estructura, digamos, es la sociedad. ¿Sí? La estructura en donde se desarrolla esta interrelación. ¿Sí? Ten en cuenta esto, que hay factores primarios y factores secundarios. Es decir, que hay factores centrales, ¿sí? Y factores más accesorios, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, Marx, ¿qué va a decir? Que los factores referidos a la producción son los elementos decisivos, con lo cual, si hablamos de elementos decisivos, estamos colocando a estos factores de manera central. Estos factores centrales son aquellos que van a provocar o que van a permitir la relación de producción, ¿sí? Esta es una mirada marxista, es el análisis de Marx. La relación de producción dentro de una sociedad. Y esa relación de producción, ¿de qué forma se establece? A través de la actividad económica. ¿Sí? Y estos factores fundantes, va a decir Marx, en una estructura, se va a dar a la hora de pensar, a través de las relaciones de producción, las características políticas, características mundanas, si se quiere, y esto es mío, que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Lo social, pero eso sería como lo accesorio, lo secundario. Lo central son las relaciones de producción. ¿Sí? Entonces, Marx va a decir que él entiende la sociedad como una gran estructura en donde internamente existen lo que él va a llamar factores que constituyen la infraestructura, que son aquellos factores secundarios, y lo que él llama la superestructura, que son los factores más primarios y centrales. La infraestructura es la relación, ¿sí?, de producción que va a enmarcar la actividad económica principalmente, y de ahí que se desprenden las otras actividades. La superestructura es la que va a estar por arriba de la infraestructura y tiene que ver con las decisiones a nivel económico, que no tiene que ver con las relaciones de producción, sino que tiene que ver con algo más macro, ¿sí? En donde él va a diferenciar entre el capital y el proletariado, ¿sí? La burguesía y el proletariado. ¿Entiende? Sí, sí, profesor, muchas gracias. A ver quién más había preguntado. A ver, voy a leer el chat porque, para no perderme, perdón, ¿eh? Vamos por acá. Acá decían. María Noemí Ordinaz, no entendió. ¿Ahora lo entendiste? Bueno, no sabemos. Geraldine González, Mazo. ¿Se entendió, Geraldine? Gabriela Yarzo sí, Walter Guevara sí, Laura Ruiz sí, sí, Matías. ¿Alguien quiere unir esta de Belush? Sil Morzán de nuevo, ¿lo entendiste ahora? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, sí, Bien. estamos escuchando, profe. Pero ¿por qué no contestan? Geraldine González, Estamos contestando, sí. Mazo, Sí, ¿lo no, ya entendió? ¿Sí? pasó. Ya pasó ¿Eh? eso. Ah, bueno, está bien, perfecto. Acá,
Siempre se refiere a las relaciones de producción. Claro, a ver, sí, sí. ¿Por qué se refiere a las relaciones de producción? Porque esa mirada marxista que hace, sociológica, ¿sí? Que tiene este autor, tiene que ver con relaciones de poder, ¿sí? Con relaciones en donde hay tensión constante. ¿Sí? Y fíjense una cosa, Marx sostenía que era la contradicción entre una y otra, es decir, entre la superestructura y la infraestructura, lo que explicaba en buena parte los cambios revolucionarios. Es decir, a ver, la superestructura, para hacer una comparación, ¿sí? Que ustedes lo puedan graficar. La superestructura es la que va a determinar el modo de producción, ¿sí? de una sociedad. Ahora, la infraestructura es de qué forma ese modo de producción se va a llevar adelante, en la diaria, en la cotidiana. Lo que va a plantear Marx es que la tensión constante que hay, ¿sí? y las contradicciones es lo que va a permitir, ¿sí? Que, en definitiva, se provoquen esas rupturas a nivel estructural y que se provoquen esas rupturas a nivel social. ¿Sí? Soledad dice, por ejemplo, en la sociedad oriental los campesinos eran dueños de la novena parte de la tierra y por eso eran poseedores del poder económico. Sí, ¿qué más dice algo? Se relaciona siempre a la producción de bienes. Sí, se relaciona siempre con la producción de bienes esta lectura. Sí se entendió, Mari Serramic, la dialéctica materialista. Perfecto, Jorge. Es decir, lo que va a plantear Marx es que en definitiva, la estructura social, ¿sí? Es una, y la tensión se va a generar entre la superestructura y la infraestructura. La tensión se va a generar entre el capital y los trabajadores. ¿Sí? Y si no, veamos los ejemplos constantes que hay. Sí, puedo aportar un ejemplo, Jorge. En nuestro país, ¿sí? En nuestro país, los, los grandes movimientos obreros, ¿sí? Tienen que ver con esto, con que había una superestructura que dominaba el capital y que tenía el dinero, ¿sí? Para marcar los designios de esa relación infraestructuralmente. Ahora, cuando esa infraestructura, relación directa entre la actividad económica, no condecía con lo que venía marcado por la superestructura, entonces se produce una tensión, se produce un quiebre. ¿Sí? Vayamos a un ejemplo, una fábrica. ¿Sí? Superestructura igual capital, infraestructura igual trabajadores. Exactamente. Vayamos Profesor, por decirlo, a ver, la profesor, pregunta recién, ahí ya voy, ¿eh? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para que lo puedan entender. Sí. sí, yo lo que entiendo es que Marx lo que planteaba es que había una dicotomía entre los que tenían los medios de producción, o sea, los que tenían el poder, y lo que era el proletario, que la prole era el trabajador común. Entonces, que esa dicotomía era constante debido a que a medida que la producción va avanzando y se van utilizando nuevas tecnologías, el proletario a su vez también reclama mayores ingresos, mejores condiciones de trabajo. Bien, bien ahí. Lo de las tecnologías lo vamos a ver más adelante. Pero hay una cuestión de lo que planteaba recién Daniel, creo que es. Esa tensión, esto que vos planteabas recién, y lo llevo al ejemplo que estaba por dar, tiene que ver con aquellos que tienen el capital y que por tener el capital van a
digamos, diseñar su propia estrategia, ¿sí? De generar más capital, de generar más riquezas, ¿sí? Y después están los otros, que son a través de los cuales el capital genera más riqueza. Entonces tenés el dueño y los laburantes, ¿sí? Vayamos a un ejemplo, una fábrica, ¿sí? Está el tipo que pone la papota, ¿sí? Y pretende que con lo que él le pone a la fábrica, ¿sí? Las personas que laburen le hagan generar más riqueza. Pero va a llegar un momento en donde esa riqueza va a tener cada vez más diferencia con las condiciones laborales de los trabajadores, va a haber cada vez más distanciamiento, entonces vas a tener un tipo que va a ganar mucho por lo que genera sus empleados, sus trabajadores, y después tenés los tipos que están en las líneas de máquina, ¿sí? Que no van a tener ese incremento, ¿sí? En su propio pasar, en sus propios ingresos. Entonces, ahí es donde se va a generar una ruptura, ¿sí? Fíjense que lo que denomina, que recién Daniel decía, la dicotomía, esta contradicción que se va a generar, es precisamente porque tenemos pocos dueños de la producción, digamos, de los elementos, de las herramientas, de los modos de producción, y tenemos muchos que son los que hacen que estos dueños puedan sostener ese estatus productivo. ¿Se entiende? A ver, en el contexto de la revolución, a ver, acá Javier dice, en el contexto de la revolución industrial, el capitalista dueño de las máquinas es el obrero que cambia su fuerza de trabajo por cantidad de dinero. Esa relación de poder se enriquece el capitalista, no asalariado, exactamente. Isabel Herrera dice, dueño de los medios de producción versus dueño de la fuerza laboral. Perfecto. Tendencia de crecimiento, adueñarse de la producción, tendencia de crecimiento, perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo, bien. Entonces, esta es una introducción a uno de los conceptos de la sociología, ¿sí? Digamos, uno de los autores principales, ¿sí? Digamos, la sociología tiene como padres, ¿sí? Por así llamarlo, y uno de ellos es Marx. Ahora, si hablábamos de estructuralistas, ¿sí? Que dice Ana Claudia Bordón, perdón que... Pero esto es en todos los ámbitos productivos, y en algún punto sí, Igual después vamos a ver que hay diferencias entre el ámbito privado y el ámbito público, ¿no? Pero en definitiva, la estructura la estructura de análisis o el marco de análisis marxista es así. Y lo podemos llevar a cualquiera de los ámbitos. Estructuralistas. Otro de los estructuralistas, antropólogo, ¿sí? No sociólogo, antropólogo, que tuvo mucha influencia en el siglo XX, es Claude Lévi-Strauss, ¿sí? El de los pantalones, el de los jeans. Lévi-Strauss va a efectuar muchas investigaciones, análisis y estudios, y va a demostrar que todas las sociedades tienen un factor, un elemento, una norma que organiza lo que él denomina la estructura medular de las sociedades, que es la familia, ¿sí? Vieron que habíamos dicho que hay factores que permiten a las sociedades permanecer, que serían los factores como centrales, ¿sí? Los primarios, y hay factores que son accesorios en donde, bueno, las sociedades se van modificando, las sociedades como están constituidas por seres humanos,
por seres humanos complejos, por seres humanos cambiantes, ¿sí? Yo recuerdo una nota que le hacían a Sting, un periodista le pregunta un tema, y Sting le responde, y el periodista le dice, pero usted hace 5 años me contestó otra cosa, y Sting le dice, y sí, porque cambio mi pensamiento, cambia el modo de pensar, cambia también lo profundo, dice la canción, ¿no? Bueno, las sociedades van cambiando, ¿sí? Las sociedades cambian, se modifican, se modernizan, ¿sí? Y Lévi-Strauss, en este análisis que hace de las sociedades, él ve que hay un factor. Primero dice que la estructura familiar es la estructura principal en una comunidad, en una sociedad, lo familiar. ¿Sí? Y él va a desarrollar, ¿sí? Dentro de esta teoría estructuralista, el análisis de la norma, ¿sí? Que va a organizar esa estructura familiar. Y ese elemento que organiza la estructura familiar, Lévi-Strauss dice que era la prohibición. La prohibición. ¿Y qué tipo de prohibición? Prohibición. ¿Qué tipo de prohibición en las sociedades? Las sociedades occidentales. La prohibición del incesto. Digamos, la prohibición del incesto es, para Lévi-Strauss, aquella norma que va a regular y organizar a partir, ¿sí?, de esa prohibición la estructura familiar. Esta prohibición de incesto, ¿sí?, digamos, lo que podríamos decir algunas formas de cruzamiento sexual, ¿sí?, entre los seres humanos en una determinada comunidad, es lo que va a generar que en esa comunidad, a través de la estructura familiar, se desarrolle y se organice de una determinada manera. Ahora, la prohibición, ¿sí?, como elemento, ¿sí?, aglutinador y como elemento normalizador, si se quiere, de una comunidad, va a ser distinta en todas las sociedades, ¿sí? Digamos, en algunas sociedades tiene características bien estrictas y bien extensas, y en otras, digamos, tiene algunas formas que se circunscriben a una prohibición, ¿sí? Sí, Jorge, sí. Respondiendo a tu pregunta, si tiene relación con Freud, sí. Pero Freud lo hace desde el lado más psicoanalítico y Lévi-Strauss lo hace más desde el lado sociológico, ¿no? Ahora, les decía que esa prohibición, ¿sí?, como tal, tiene marcadas diferencias en las distintas comunidades o en las distintas sociedades. Pero lo cierto es que todas van a presentar una prohibición inicial que va a hacer posible la organización de las familias. Totem y tabú, dice Nico, exactamente. Incluso hasta la circulación, ¿sí?, teniendo aquellas sociedades que no son estrictamente, digamos, circulación de esa prohibición, ¿no? Esas sociedades que no son estrictamente endogámicas, ¿no? Que no mantienen o no sostienen un linaje en común. Pero sí, la prohibición como elemento, ¿sí?, va a estar en todas las sociedades. Esto es lo que plantea Lévi-Strauss. Y que ese elemento prohibitivo, ¿sí?, va a dar lugar para que vaya estructurándose la familia o lo familiar como semilla del nacimiento de una comunidad, de una sociedad. Acá lo que podemos ver es que es otro ejemplo, ¿sí?, diferente al de Marx, pero en la misma línea, de preocupación de cómo factores estructurales, ¿sí? Marx más en una línea y en un análisis
socioeconómico, ¿sí? De estructura, superestructura e infraestructura, una preocupación de factores estructurales que mantienen, ¿sí? Y ordenan el conjunto de la constitución de las familias. En este caso, la mirada levi-straussiana tiene que ver con un aporte más antropológico, ¿sí? En donde la prohibición, y en esta prohibición, puntualmente la prohibición del incesto, va a permitir el nacimiento de lo familiar como estructura medular de toda organización social. ¿Se entiende esto? Vamos a ver. Totem y tabú, se entiende, perfecto. Buenas noches, profe. Consulta, ¿puede ser la familia el núcleo básico de la sociedad? Claro, sí, es así. Es el núcleo básico, en realidad, a ver, y fíjense una cosa, sí, la respuesta es sí, es el núcleo básico. Pero fíjense una cosa, hablando de permanencia, de cambios, ¿sí? De continuidades, la familia, como la entendíamos hace 100 años, ¿la podemos conceptualizar ahora? Digo, la familia en donde nosotros nos criamos, ¿es la misma familia que vemos hoy o que podemos entender hoy? La mayoría de las respuestas son no, para nada, no, no, para nada, claro. Y esto tiene que ver precisamente con el avance, ¿sí? Con ahora somos todes, claro, todas, todes, todes. Esto tiene que ver con el avance propio, ¿sí? Propio de una sociedad. Ahora, reformulo la pregunta. Las familias no son, y esto un poco quiero que analicemos, ¿sí? La familia, ustedes dicen, no es lo que era hace 100 años, ni siquiera cuando nosotros éramos chicos, ¿sí? Acá tenemos de todas las edades. Ahora, sigue existiendo familia. ¿Se entiende lo que digo? Sigue existiendo familia. Ahora tendremos papá y papá, mamá y mamá, papá solo, que hace las veces de mamá, mamá sola, que hace las veces de mamá y papá. Digo, pero la familia sigue existiendo, ¿sí? No como lo conocíamos nosotros, digamos, esto cuando las miradas conservadoras, ¿no? Dicen, se destruye la familia, ¿cómo puede ser que dos personas del mismo sexo se casen? Es un degeneramiento, no quiero que... Mucho entrecruzado con esta mirada religiosa, ¿no? Pero no me gusta que dos personas del mismo sexo adopten una criatura, porque, bueno, hemos escuchado cada barbaridad, ¿no? Respecto a eso. Ahora, ese concepto de familia, ¿sí? Puede ser el que se haya ampliado, ¿sí? Yo tiendo a pensar que se amplió, no que se destruyó. Y acá los comentarios son monoparental, familias diversas, familias ensambladas, familia de todo tipo. Ahora, vuelvo con lo mismo. La familia, como elemento central, sí, pero hay que tener en cuenta y mucho cuidado. Ahora los voy a leer, ¿eh? Ahora los voy a leer. Termino con esta idea. La familia como elemento central sigue siendo, ¿sí? La semilla que le da lugar a la creación de las sociedades. Lo que de repente se modificó es el concepto de familia, que uno ahora podría decir tradicional, ¿no? Que teníamos mamá, papá, nene, nena, ¿sí? O mamá, papá, nene, o mamá, papá, nena, ¿sí? Pero lo nuclear, ¿sí? No se ha modificado. Entonces, acá vemos un claro ejemplo de
aquellos factores que son centrales y aquellos factores que son secundarios. Y ahora los voy a leer, y al que quiere hablar, lo escucho. Me gustaría que nos escuchemos más que... vamos a ver. A ver. Sí, obvio, en diferentes ámbitos, pero es familia de manera más amplia, dice Alejandro Mancini. Porque la sociedad tampoco es la misma. Sí, claro, obviamente, avance pareciera siempre positivo. Dos mamás o dos papás, claro, la base de la sociedad son básicamente la familia, la sociedad como esté conformada, sí, ya hay un estereotipo ideal. Sigue existiendo la familia, solo se diversificó, exacto. Familia monoparental, familias diversas. Sí, pero hay que tener en cuenta y mucho cuidado cómo enseñamos e informamos. Ahora me gustaría que María Noemí amplíe esto. Pero familia del fin, dice Luisa Calapeña, la familia como institución perdura. Open Mind, por favor en castellano, Sil Morzán. No cambio el concepto entonces si la sociedad. Lo modificaron, profe, no se modificó. Evolucionamos, como la vemos hoy, no. Dice, como la vemos hoy, no, pero desde lo biológico, para reproducirnos y que la sociedad se sostenga en el tiempo, es necesario el hombre y la mujer. Bien, bueno, tomémonos, antes de continuar, 5 minutitos. A ver, ¿quién quiere arrancar? Tratemos de hacer una intervención, no dialoguemos, tratemos de hacer una intervención cortita, de 1 minutito, para cerrar conceptos. Sí. María Noemí. Profe, sí, quería aclarar lo que puse ahí. Sí. Quiero decir, no hay nada escrito todavía, no hay nada escrito, estamos hablando de pensadores, digamos, antiguos, no hay nada escrito todavía en esto nuevo de ir informando, ¿no? No hay nada escrito de cómo están formados hoy en día, porque fue cambiando tan rápido todo. No hay un pensador, digamos así, que escribió rápido este cambio como para informar, educar de acuerdo a alguien que escribió sobre las nuevas familias. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo lo enseñamos a nuestros hijos, a nuestros padres. Eso es lo que digo, ¿sí? Nosotros tenemos un concepto de familia, ¿sí? Que creo que cambió muy rápido, y no está escrito como para tener digamos, una guía o leer e informar. Cada uno lo interpreta como quiere e informa como quiere, siempre y cuando tengamos mucho cuidado de lo que informamos, ¿sí? Para no confundir más que nada. A eso me refiero. Bueno, hago a ver, acá son opiniones, yo no soy quien para corregir nada, ¿sí? Estamos opinando y damos libremente nuestra opinión. Ustedes, los que han cursado conmigo, saben que a mí me gusta que ustedes puedan expresarse libremente y que puedan expresarse con respeto. En referencia a lo que dice María Noemí, yo tengo mi opinión y se las quiero compartir. En primer lugar, me parece que yo le agregaría a esto que sí, les pido cerrar el micrófono, María Noemí, así, ahí está. Yo le agregaría que el tema de la información, ¿sí? O lo que está escrito, es teorizar sobre cuestiones que tienen que ver más con lo afectivo. Es decir, cuando se debatió, hace muchos años atrás, ¿no? Esto fue en el gobierno de Alfonsín, cuando se debatía la ley del divorcio, ¿sí? Se generó un revuelo mayúsculo, y nadie se ponía a pensar, como tampoco creo que ahora se ponen a pensar, cuando se escuchan estas opiniones extremistas, en que hay un factor preponderante en la familia, y que va más allá de si es varón y mujer, si es mujer con mujer, si es varón con varón, si
si pueden concebir o no se puede concebir, porque en realidad ahora la concepción, digamos, ha quedado ya, no es un elemento aglutinante para lo familiar. Yo creo que el elemento aglutinante para lo familiar es el afecto, es el amor, en definitiva. ¿Sí? Es el amor. El amor. Y el amor trasciende el sexo, trasciende lo genérico. ¿Sí? El amor existe entre los seres humanos. Y después está el amor, digamos, alguien que decide tener su pareja del mismo sexo, su pareja del sexo, de otro sexo, o estar solo. Entonces, en definitiva, por eso digo que yo por lo menos lo relaciono lo familiar con lo afectivo, ¿sí? Lo que se vincula es lo familiar con lo afectivo, porque no hay, y volviendo a tu expresión, Noemí, no hay nada escrito, no hay nada informado. La verdad que yo no necesito que haya algo escrito para que realmente yo pueda sentir amor por otra persona, ¿sí? Por otra persona. Y en definitiva, lo importante es la forma en que nos vinculamos y el respeto con el que nos vinculamos. ¿Sí? ¿Un Profesor. comentario? Ahí voy. A ver, ¿me aguardás un momentito, Daniel? ¿Yo acá? Sí, yo hablo porque me cuesta mucho escribir, o sea, soy lento para escribir. Perfecto. Acá me había pedido la palabra, pero no deja de ser para cada uno. Pido la palabra, dice Walter Guevara. Y después teníamos a alguien más que pidió la palabra, Jorge, y después Daniel. Ahí estamos. Walter, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, por favor, empecemos a respetarnos, pidamos la palabra, vamos por parte, no nos crucemos porque es la base de todo. Como la familia es la base de muchas cosas, de todas relaciones, el respeto. Yo lo que no entiendo es por qué tenemos que pedir un instructivo, por decirlo de alguna forma, cuando estos cambios no son cortos en el tiempo, tardan 40, 50 años. O sea, todavía estamos generando los cambios. Yo me acuerdo cuando volvió la democracia, era chico, ¿no? Tenía 13 años, 14 en el 84, cuando era toda la locura de la pornografía, las revistas porno. Hasta inclusive se llegaron a vender después dentro de un nylon negro para que no se vea, ¿sí? Y ahí empezaron todos los cambios. Estamos recién haciendo. Tenemos un proceso por delante muy profundo. Si nos analizamos un poquito las actuaciones que tenemos hoy, hace 15 años atrás no la teníamos. Nada. Y más aún si vamos viendo. O sea, estamos en el posmodernismo, que es una locura, donde estamos todos tratando de ver cómo viene, cómo analizamos, cómo podemos integrar las distintas cosas. Pero me parece que es un tema que es muy largo y todavía no hay una forma de poder resolverla. Y no creo que nos estemos yendo del tema. Me parece, Sil, que estamos tratando de ver cómo podemos ir relacionando todas estas cosas. Gracias. Gracias a vos, Walter. Sí, claro, es un cambio. Los que cursaron conmigo saben que yo les planteo algo, y digamos, los primeros que cursaron conmigo, 2013, hace 7 años atrás, y después los últimos, que fueron hasta entre 2015 y 2017, siempre les planteaba la misma cuestión. ¿Estamos en una época de cambios o en un cambio de época? Digamos, a ver, esto que recién decías, Walter, yo adhiero. Hay toda una... los procesos culturales, y ya también esto lo vamos a ver, son muy lentos y claramente no necesitamos un instructivo. Los que somos
papáes o mamáes, nos tuvimos que ser padres y madres de manera con el ensayo-error, digamos. No hay un instructivo. No existe, no es como ustedes tienen el Moodle, el instructivo para el bienestar universitario, la vida universitaria. No existe, ¿sí? En ciertas etapas de la vida. Jorge Pérez tenía la palabra. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás? Yo también, en principio, velar por el debate, y en términos de teorías sociológicas, creo que el debate venía por ahí, fuera de que cada uno quiera una opinión y cada uno tenga su visión en relación al concepto de familia. Creo que lo que hay que velar es por el debate dentro de las teorías sociológicas que usted muy bien planteó, entre autores como Marx o otros, que mantengámonos en esa instancia. Después tendremos alguna otra instancia de encuentro seguramente donde debatiremos esto en profundidad acompañando una carne asada o una bebida más rica, pero creo que yo quería hacer un aporte en relación a una consulta que ha hecho una compañera sobre este concepto de Marx, como que si todas las relaciones económicas en la fase estructural estaban inmersas, y yo había aportado que era como un sistema, porque Marx después, mucho después de ser sociológico y un gran militante, se convirtió en un economista al final de su vida y bueno, escribió un excelente libro en el cual explica muy bien cómo estas relaciones de opresión se inmersan en el intercambio de las mercancías y todas esas mercancías hacen una sola tasa que pareciera como decirte la inflación, una tasa muy parecida a lo que es la inflación hoy, y se esconde todas esas relaciones de opresión o esta dicotomía que planteaba Daniel entre una clase y otra. Entonces, él sí considera y lo define como un sistema de opresión al capital y que todas las relaciones económicas, sean más explotadas o menos explotadas, se conjugan en ese sistema de intercambio de mercancías. Eso por un lado. Y después eso, que el autor de Trost, y como después lo propone Freud, que es a quien yo sí he leído, propone esto, la familia. Después sale la psicología social, que también propone a los grupos de interés como objeto de análisis en su ciencia, y de que las relaciones sociales en su conjunto rompen con este principio del positivismo, que es lo legal, lo leguzal en términos sociales, no en términos legales, sino en términos de principios que regulan las ciencias positivistas. Las ciencias sociales vienen a romper esa idea y a analizar la realidad y las sociedades, o en este caso grupos sociales, o la psiquis, como dice Freud, en términos de realidad, para escribir una materia, para escribir una ciencia, para proponer metodologías, para proponer técnicas de análisis, no desde los principios legales. Entonces, yo creo que quería hacer esta intervención para enmarcar, o que los debates se mantengan en esos parámetros. Bien, yo te hago una aclaración, Jorge, me parece muy interesante lo que decís. El debate sobre el tema de la familia lo introduje yo para ver si se entendía, ¿sí? Estas cuestiones en donde tenemos elementos esenciales que no se modifican y elementos más accesorios, ¿sí? Secundarios, que sí se modifican. Pero, ¿sí? Como para que se entienda con un ejemplo concreto. Sí, de hecho Marx o el máximo propone la familia también como guardador de sí, claro, claramente. Gracias, Jorge. Bueno, intervención había pedido Daniel y luego Geraldine González. No, yo solamente quería, con el respecto a este tema de la familia, sí. Que justo pega, o sea, estamos debatiendo más allá de la opinión de cada uno, pero en esto tiene que ver mucho también la sociología de las instituciones, porque son las instituciones que han permitido, llámese derechos humanos, educación, religión, incluso este tema de la globalización también, que han permitido que la sociedad vaya cambiando, ¿no? Y que la sociedad vaya cambiando de acuerdo a las necesidades que tienen, ¿no? Porque
hoy en día lo que hace muchos años eran las minorías, tienen, o sea, hay, ¿cómo se llama esto? Hay, uy, no me sale la palabra ahora, pero es como que se van organizando esas minorías y bueno, y hay mucha mayor posibilidad de opinar, de actuar, y bueno, y cómo se van formando asociaciones que también son instituciones. Por eso me parece que bueno, que justo hablando de sociología de las instituciones, quería decir que bueno, que las mismas instituciones también, el Estado, el gobierno, porque no todos los estados son tan abiertos, nosotros tenemos, o sea, el Estado nuestro, por ejemplo, es bastante amplio en cuestión de derechos humanos y de derechos civiles, que nos permite que podamos ir cambiando. Si no tuviéramos, disculpame, Daniel, sí. Si no tuviéramos Sí. instituciones como las que tenemos, creo que esto no sería tampoco posible. O sea, Totalmente. Ahora, ustedes seguramente lo van a ver, o lo estarán viendo, lo van a ver con el profesor Déramo, y esto que vos planteás de tenemos un Estado abierto, digamos, yo diría que tenemos una constitución amplia y después tenemos gobiernos que hacen uso de esas constituciones, de esa amplitud, ¿no? Como para empoderar a estos grupos que vos decís, estas minorías y demás. Gracias, Jorge. Y estaba Geraldine ahí. Geraldine. Hola, profesor Mari. Y bueno, ¿por qué me pone el Es que nombre artístico? Geraldine no me Yo quiere cambiar el perfil de ella. Cómprese una computadora y póngase usted Mari, listo. Es que en la otra no tengo micrófono, profesor, se me rompió el micrófono. Me va a hacer llorar, bueno, dígame. No llore, profesor, no llore. Bueno, ahora si quiere llorar, llora. Bueno. Con respecto a la familia, fue una pregunta que usted lo hizo. Sí. Creo que aunque a Jorge no le gusta y quiera centralizar la clase sobre ciertos temas que me parecen bien y que solo usted, que es el profesor, los tiene que plantear y cómo se llevará a cabo la clase, me parecen interesantes porque cada uno tenemos pensamientos distintos y estamos en democracia y podemos decir lo que pensamos siempre bajo un marco de respeto. Yo pienso que la familia es lo central. Usted dijo que cuáles era lo que nos llevaba a ser feliz y lo que nos lleva y nos mueve y mueve, aunque no sé, algunos piensen que no, la familia es un eje fundamental. Pero yo me casé a los 17 años y tengo 52 y vengo de otra mirada de familia y he ido evolucionando. Y todos vamos evolucionando. Como dice Silvina, open mind, abre tu mente. Sí, y nos tenemos que relacionar y tenemos que crecer y todos bajo una organización que nos demanda eso, sobre una estructura también de una sociedad donde nos lleva a convivir con diferentes reglas y eso forma parte de la vida. Nada más, profe. Bueno, gracias por el aporte. Sí, a ver, entendí lo que planteó Jorge y me parece muy bien, por eso es que le hice el aporte, ni siquiera aclaración, ni corrección, ni nada. Yo quería que ustedes, y no hace falta tampoco que Jorge pida disculpas, digamos, yo quería que ustedes puedan encontrar, como me piden ejemplos, que, bueno, encontremos un ejemplo para que vean la cuestión de la familia. Bueno, continuamos. La cuestión, digamos, de cómo se estructura una sociedad y a partir de qué, según Lévi-Strauss. Ahora, tanto los ejemplos de Marx como Lévi-Strauss nos van a mostrar autores, ¿sí?, que tienen una mirada
y preocupados, digamos, por la continuidad, ¿sí? Por cómo se establecen regularidades en las sociedades y cómo se rompen esas continuidades, ¿sí? En el caso de Marx, con esa tensión que planteaba, en el caso de Lévi-Strauss, con la ruptura de esa prohibición. Incluso esas situaciones de permanencia o de modificación van más allá de la conciencia de las propias personas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es, se va a presentar una situación, digamos, una situación dramática, actual, ¿sí? Que lo podemos ver en estas miradas estructuralistas. Tenemos, si el condicionante social lo es todo, ¿sí? Si el condicionante social, en el caso de Marx, la superestructura, en el caso de Lévi-Strauss, la prohibición, ¿nosotros tenemos algún grado de libertad humana? Digamos, si nacemos en una determinada sociedad que nos va a marcar desde chicos, ¿sí? Ya sea en un marco de referencia con normas de prohibición y también en una estructura y en un marco socioeconómico, ¿tenemos algún tipo de libertad? ¿Cómo la ejercemos? ¿De qué manera? ¿Es posible salir de esas estructuras? ¿Es posible romper esas estructuras? Más aún, cuando uno cree que rompe esas estructuras, o que estamos rompiendo con esas estructuras, en definitiva no caeremos en una trampa que nos tiende la propia estructura y nos hace creer algún cierto grado, algún tipo de libertad, alguna libertad ilusoria para cada individuo. ¿Mm? Ahora vamos con el... ¿quién de acá aportó algo? Walter, ¿sí? Ahora vamos con eso, Walter. Termino la idea. Entonces, esto que se le presenta a las... No lo digo yo, es una trampa, ¿sí? Que se le presenta un drama, digamos, a los estructuralistas, ¿no? Digamos, hacen ese análisis y dicen, pero, a ver, ¿este condicionante social permite algún tipo de libertad? ¿Este condicionante social permite, posibilita salir de esas estructuras? Y aún así, cuando creemos nosotros que salimos de esas estructuras, ¿no será que el condicionante mismo, la estructura misma, nos hace creer que salimos, pero en realidad continuamos? ¿Sí? A ver, este interrogante que se plantean los propios estructuralistas van a tener una mirada, digamos, de continuidad en otros pensadores, ¿sí? Que van a poner el foco en la preocupación central por la transformación, es decir, por el cambio. Si hay cambio, quiere decir que hay ruptura, ¿sí? Si hay cambio, quiere decir que hay una salida a un determinado momento, a un status quo determinado por la comunidad, por la estructura misma. Entonces, estos pensadores que le van a dar un poco de vuelta a lo que va en el nudo en que se encuentra el estructuralismo, van a empezar a preguntarse de qué forma se organizan las modificaciones en las sociedades, ¿sí? Porque si hablamos de avances, hay modificaciones, hay cambios, ¿sí? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hace que las sociedades vayan a cambiar? En definitiva, ¿qué es lo que hace que las sociedades provoquen internamente sus propios cambios? ¿Cómo se avanza y cómo se retrocede? ¿No? Y como decía Marx, ¿sí? Cuando se modifican las relaciones de producción, también se modifican las costumbres, también se modifica lo social, ¿sí? También va a modificarse no solamente lo accesorio, sino se va a modificar lo vertebral, lo nodular, ¿sí?
Y si pensamos en que estas modificaciones, como bien alguien dijo, lleva su tiempo, ¿sí? Lleva su tiempo de maduración. ¿Por qué? Pues las modificaciones no se dan de un día para el otro. Las rupturas sociales no se dan de un día para el otro. Los cambios de paradigmas no se dan de un día para el otro. Tiene que haber un campo fértil para que realmente pueda darse un cambio de paradigma a nivel social, porque recuerden que la legitimación de ese paradigma nuevo, ¿sí?, la dan los integrantes de las sociedades, la dan los integrantes de una comunidad. Y ese avance y retroceso, ¿sí? Alguien recién manifestó el tema de, eh, de los derechos humanos, alguien mencionó. Eso fue un avance, retroceso, cambios, modificaciones, luchas, ¿sí? El concepto de lucha en lo social es bien interesante, ¿sí? Pero también el contexto en donde se da cada uno de estos avances y retrocesos. Recordemos que cuando reflexionamos sobre lo social, no vamos a circunscribirnos solamente a un análisis de los grandes cambios y no vamos a tomar una fotografía, ¿sí?, de un momento determinado. Los cambios tienen una línea histórica, ¿sí? Los cambios, cuando se dan esos grandes cambios, es porque se fueron dando pequeños avances en las sociedades, pequeñas modificaciones, algunas veces casi imperceptibles. Entonces, vamos a poder estudiar cuáles son los elementos que van en el sentido de la permanencia y aquellos que van en el sentido del cambio. Entonces, ¿se entiende hasta acá? Antes de avanzar. No rompemos acá. Avance sin duda. Había un comentario recién de... acá, Walter. Dice, no comparto, las leyes pueden ser modificadas haciéndose uso del imperio de la ley más allá de las instituciones que defenderán derechos. Sí, Walter, sí. Es cierto que que las leyes ordenan, ¿sí?, y que las leyes tienden a generar algún tipo de, digamos, permanencia o marcar algún estado de permanencia normativa en las comunidades. Ahora, una ley no va a permanecer mucho tiempo, ¿sí? Que se entienda esto. Una ley no va a permanecer mucho tiempo si no genera la legitimación mínima en una comunidad, ¿sí? Entonces, la idea de que la ley, como dice el escudo chileno, por la razón o por la fuerza, que se imponga una ley, tiene que ver también con las condiciones para que esa ley se pueda imponer en una determinada comunidad. Si hay una ley que se quiere imponer por por una superestructura, ¿sí? Seguramente la infraestructura, si esa ley va en contra de la esencia social, seguramente no va a tener, por más que se establezca, no va a tener demasiada legitimidad. Y te pongo un solo ejemplo, la pena de muerte. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Están ahí? Sí, profesor, perfecto. Perfecto, bien. ¿Y Walter lo entendió, esto que dije recién? Walter Guevara, ¿está? Así es, bien. Buenísimo. Bueno, entonces, tenemos estos autores, ¿sí?, que ahora los vamos a ir mencionando, van a ser un poco más en las conductas, ¿sí?,
que en las estructuras. ¿Sí? Se van a ver, ¿qué es lo que plantean? Van a plantear que las conductas sociales son las que, en definitiva, van a permitir que con el tiempo se den los cambios, se den las modificaciones, se dé el quebrantamiento de un status quo determinado. Entonces muchas veces se afirma que estos pensadores se preocupan más por el actor social que por el sujeto social. Digamos, el actor como activo, ¿sí? Como participante activo de una modificación, de un cambio social. Entonces, en esta instancia, digamos, no vamos a detenernos en los grandes determinantes sociales, sino de qué forma esos actores sociales van a permitir que se produzcan esos grandes movimientos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que surja un movimiento político, ¿sí? En un determinado país? ¿Sí? ¿Cuáles son por así llamarlas, las condiciones que hacen que en un determinado momento, en un contexto, ¿sí? histórico, se dé la aparición de un movimiento político? Pongámosle el nombre que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que genera que realmente aparezca un movimiento, que aparezca una figura, ¿sí? Todo esto que ustedes están diciendo es así, ¿sí? Necesidades de cambios, necesidades de recambio, quebrantamiento de las estructuras, ya no hay legitimidad, disconformidad, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que de repente se levanten miles y miles de personas y vayan a la Plaza de Mayo, ¿sí? Y rompan con una estructura ya preformateada, desafiando la norma, ¿sí? En definitiva, ¿sí? Desafiando todo el contexto, ¿sí? Bueno, ¿cómo son posibles esas conductas colectivas que muchísimas veces, ¿sí? Las conductas colectivas de actores sociales, ¿sí? De gente proactiva, que muchas veces logran cambios profundos en la sociedad, ¿sí? Y, a ver, digamos que estos cambios tienen que ver por, por estas personas, estos actores, estos personajes dentro de una determinada sociedad que generan su propio camino, ¿sí? Y su propio camino que con otros van generando estas micromodificaciones. Ahora, hay determinantes sociales, y hay determinados elementos para que esto se dé de esta manera, y yo diría que sí, que existe, porque si esos determinantes no existiesen, no podrían darse, ¿sí? Los cambios que hemos vivenciado. Vayamos al análisis nuestro, los argentinos en los últimos 70 años. Y ojo, muchas veces los avances y retrocesos tienen que ver con el contexto y la forma en que se lleva adelante, ¿sí? Precisamente esta interrelación entre los integrantes. Hay momentos en donde los cambios son, o mejor dicho, me corrijo, hay momentos en donde las circunstancias permiten, ¿sí? que libremente se den estos cambios, y hay momentos en donde las circunstancias son más reacias y en donde la norma va a generar, ¿sí? algún tipo de prohibición, ¿sí? para estos cambios.
las luchas que se van a dar y que van a permitir, que van a dar como resultado en todas las instituciones los cambios, son aquellas luchas organizadas, son esas luchas que se dan mancomunadamente entre todos los integrantes, ¿sí? Y esto también lo podemos ver, ¿sí? En estas corrientes de pensamiento que van a poner el foco en el análisis de la constitución de las identidades, cómo nos identificamos nosotros, ¿no? Los sujetos sociales en diferentes actividades. Entonces, lo que vamos a analizar acá es cómo se constituyen estos conglomerados humanos, esta masa, ¿sí? Y nos vamos a encontrar contradicciones entre la estructura y la infraestructura, exactamente. Y nos vamos a encontrar con estos autores, como habíamos visto al principio, estructuralistas, más enfocados en la continuidad, y otros autores más enfocados en el papel del sujeto social, ¿sí? En el papel del sujeto social como hacedor de esos microcambios. Es decir, los estructuralistas, más interesados o más preocupados por la continuidad, ¿sí? La continuidad o no continuidad, y los autores que van a, como estos, que van a analizar más el cambio dentro de las sociedades. Estas perspectivas, ¿sí? Estas miradas se van a entrecruzar y todo análisis de la sociedad no se encuadra solamente en una de estas miradas, sino que hay como una amalgama, ¿no? Una mixtura que va a combinar estas inquietudes, ¿no? Entonces, esta combinación, ¿sí? A ver, si nos ponemos a pensar, si Lévi-Strauss habla de la prohibición, está hablando en definitiva de quiénes son los que pueden darle continuidad a una prohibición, digamos, que acatan, y quiénes son aquellos que van a tratar de romper. Los sujetos sociales, los actores sociales, ¿sí? Si vamos a la mirada marxista, ¿quiénes son aquellos que van a provocar esta contradicción entre la superestructura y la infraestructura? Los sujetos sociales, ¿sí? Las personas con determinados roles, aquellos que tienen, porque a ver, el dueño del capital es una persona, el laburante es una persona, digamos, esa interrelación, esa contradicción, ¿sí? Señalada por Marx, se va a dar entre las personas. Entonces, el análisis, ¿sí? No se encuadra solamente en un análisis sociológico, en un análisis solamente estructuralista o en un análisis que pretende ser más, y ahora vamos a describirlo un poco más, idealista, ¿sí? Sino que hay una mixtura. Ahora, que se analice desde esta visión estructuralista, materialista, y se mixture con un foco más en el sujeto social, no quiere decir que siempre tengamos éxito, ¿sí? En el análisis de una. ¿Entendemos hasta acá? Mayra Yamila Díaz dice, pido la palabra para dar un ejemplo. Listo, Mayra, te escuchamos. Hola, buenas tardes a Hola. todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, yo lo que quería mencionar respecto a esta mirada, digamos, esta mixtura que se da entre la mirada estructuralista y un poco más la individualista que se centra en la capacidad de acción de los actores. Un ejemplo, digamos, de movimiento acá en nuestro país hace referencia, por ejemplo, al surgimiento del movimiento piquetero en su momento, que hay autores que lo analizan, autores argentinos, desde la mirada de la acción colectiva y cómo en un contexto, esto de no dejar la sociedad por fuera, ¿no? Sino cómo estos cambios están enmarcados dentro de un contexto determinado, cómo en un momento dado, digamos, surge un movimiento, primero la identificación, que es algo que usted había mencionado recién, primero como trabajadores,
después como desempleados y para poder arribar, digamos, a una lucha y a una visibilización de algunos de algunos derechos. Nada, solamente Bien, eso. bueno, muchas gracias. Muy interesante lo que planteas. Es cierto, aparte de otra cosa, yo omití un concepto que va a utilizar Marx y que es bien interesante, es el de conciencia de trabajador, ¿sí? Conciencia de clase. Y esto tiene que ver precisamente con algo que alguien recién escribió que me pareció muy interesante. A ver, algo que decía acá. Paola Sánchez Díaz decía recién, escribió, todo cambio depende de la sociedad, no es lo mismo luchar en una sociedad muy estructurada. Claro, las sociedades que son estructuradas, que están muy normatizadas, ¿sí? Tienen unas normas muy rígidas, y obviamente cuando se genera algún tipo de tensión, ¿sí? Se hace mucho más llamativo, ¿no? Porque como bien plantea Paola, las sociedades que tienen una estructura rígida, ¿sí? Uno tiende a pensar que tienen todo bajo control. ¿Sí? Pero existen esto que veníamos mencionando recién, esas micromodificaciones que van erosionando un poco esas estructuras. Y cuando ya no se puede sostener más, ¿sí? Una determinada instancia, una determinada calma, y eso erosiona. Fíjense, por ejemplo, es raro escuchar una huelga de trabajadores en Japón. ¿Sí? Es raro escucharlo. Es raro. Ahora, cuando existe esa huelga y es muy erosionante, ¿sí? Es distinta a la nuestra, es otra cultura, claramente. Entonces, uno ahí puede observar que no hay estructuras perfectas, por empezar, que hay micromovimientos en esa estructura, cual cimientos que van experimentando sismos pequeños, ¿sí? Y en definitiva, realmente dan como resultado que haya algo se mueve. ¿Vieron cuando alguien dice me movieron las estructuras? ¿Sí? O se me movió la estructura. Algo pasó, algo existió ahí. ¿Sí? Bueno, me parece que hasta acá llegamos. Si ustedes no se oponen. Vamos a arrancar el viernes. Lo que puedo agregar, lo que dice María, la forma de lucha se manifestó en su oportunidad. A ver, la forma de lucha que se manifestó en su oportunidad fue acompañado con un nuevo paradigma, el corte de ruta y quema de gomas, nuevas estructuras, nuevos paradigmas. Totalmente, ¿sí? Sí, seguramente. Hay un antes y un después del movimiento piquetero, claramente. Y fíjense que inclusive, y esto es algo que vamos a ver más adelante, inclusive a ver, lo semántico es importante. Hasta antes de que existiese el movimiento piquetero, nadie decía, no existía la palabra piquetero, ¿sí? No existía la palabra piquetero. Hasta antes de 1976 no se institucionalizó de la forma, y eso no quiere decir que no haya habido, pero de la forma que se empezó a utilizar a partir del año 76, la denominación de desaparecido no existía, e inclusive hubieron desaparecidos, ¿sí? Antes del 76. Entonces, semánticamente, hay un filósofo que se llama Richard Rorty que dice que para cambiar los mundos hay que empezar a cambiarlos a través del lenguaje. Y es interesante eso, es muy interesante porque uno va cambiando, va denominando, ¿sí? Y en esa denominación, que es las denominaciones sociales, implican una
una posición de poder, porque yo tengo el poder y lo puedo denominar, y después la legitimidad, ¿sí? Para que esa denominación pueda ser sostenida. Acá preguntaban... Disculpame que tengo los... Primero, ¿puede hablar de la conciencia de clase de Marx? Lo explico el viernes, ¿sí, Soledad? Mayra dice, la acción colectiva requiere el uso de determinados repertorios de lucha, identificación, mecanismo de lucha, forma de visibilización, exacto. Los conceptos que se hablaron hoy están en el primer texto, dice Guillermo Laiz. Sí, es el texto que yo después les voy a subir. Idioma y lenguaje, ¿qué tema? Exactamente, sí, es cierto. Bueno, chicos, chicas, chiques, nos vemos el viernes. Voy a tratar de resolver la cuestión del link, pero si no, el viernes nos vemos por el mismo canal y a la misma hora. Cuídense.